Vamos a presentar de inmediato a nuestro conferencista, él es Darwin Vargas. Él es experto en alta gerencia profesional internacional, en coaching ejecutivo y empresarial, coach ontológico y coach ejecutivo Scrum Master, certificado maestro autorizado. Es también certificado del método Maxwell en análisis de conducta DICSC, miembro certificado y socio fundador de John Maxwell Team, creador de los programas Neurogerencia, Neuroemprendimiento Líder Coach 4.0, Neuroventas y Vendiendo con estilos de personalidad, CEPAC, Ser Más y el poder del autocoaching. Vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista, invitarlo para que active su cámara, su micrófono y nos comente cómo se encuentra el día de hoy, qué tal la energía para hablar de este tema. Bienvenido. Micrófono. Perfecto, ahora sí. Hola, sí. Qué gusto saludarlos. Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Darwin. Gracias por estar aquí con nosotros. De inmediato te voy a entregar los permisos de presentación, mientras yo voy a invitar a todos nuestros asistentes para que participen con preguntas, con dudas. Si les surge alguna inquietud, alguna duda, a medida que vaya avanzando el tema, lo pueden escribir, lo pueden transmitir a través de la plataforma. Ahí van a tener la cajita de preguntas o el chat. Ahí nos pueden escribir la duda que tienen. Recuerden también que va a estar Joe Silva ahí detrás de cámaras recopilando todas esas preguntas que hagan tanto en la plataforma como en las redes sociales. Bien, Darwin, lo vamos a ver. Vamos a tener este espacio hasta las 11:45 más o menos. Vamos a tener esos últimos 15 minutos para resolver algunas dudas y para el sondeo. Entonces, este espacio es todo tuyo y nos veremos más adelante para resolver estas dudas. Perfecto, ahí ves toda mi página, todo bien. Se ve la presentación. Correcto. Listo, bueno, hola, un gusto saludarlos. Pues mi nombre es Darwin Vargas. Como lo decía Carlos, yo soy profesional en liderazgo y equipos de alto rendimiento. Y soy gerente de una empresa que se llama Logistic Business Group y un equipo de consultores que se llama Proempresarial. Para mí es un gustazo poderles compartir acerca de este tema apasionante que tiene que ver con taller de equipos competitivos, estrategias para lograrlo. Y uno se preguntará por dónde arrancar en este tema y no podemos dejar de pensar que para arrancar con este tema, lo primero que tenemos que aprender es un punto o un factor clave importante que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, si les digo que el liderazgo es importante, ustedes me van a decir, ay, Darwin, pero eso no es sorprendente. O sea, a ver, qué gran revelación la que me acabas de dar. Lo increíble que sucede con este tema del liderazgo es que sabemos que es importante, sabemos que debemos trabajarlo, pero lo increíble que pasa aquí es que si todos sabemos en todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores de las empresas, en todos los sectores de los negocios, que debemos mejorarlo o que debemos potenciarlo, entonces lo que pasa es que pareciera que no lo ponemos en práctica. Si organizamos una encuesta, o sea, si organizáramos una encuesta y les preguntamos a dueños de empresas, les preguntamos a gerentes de empresas, a directivos globales, o le preguntamos a cualquier persona que haga parte de una estructura gerencial de una pequeña o mediana empresa, le vamos a preguntar, oye, ¿cuál es esa clave del éxito en la empresa? Una de las cosas por las que empezarían las personas a decir es que el liderazgo es muy importante. Ahora, ¿por dónde quiero empezar? Quiero empezar por preguntarles a los líderes qué es lo que los hace geniales. O sea, si yo tengo un equipo competitivo y quiero entender cuáles son esas estrategias para trabajar, uno se podría preguntar qué es lo que hace que los equipos se vuelvan geniales de alguna manera. Entonces, quiero empezar por lo siguiente. Este es el tema que vamos a manejar. Importancia del liderazgo, áreas de los equipos, los fundamentos, los estilos de personalidad y la inteligencia emocional. Quiero que nos grabemos una cosa y es que para yo poder tener equipos competitivos, para poder tener estrategias, para poder tener esos equipos que se formen y se fortalezcan, debo identificar esos tres factores. Uno tiene que ver con el liderazgo, otro tiene que ver con los fundamentos y las áreas que debo desarrollar. Entonces, si les muestro esta imagen y uno dijera, ¿cuáles son las cualidades que destacan? O sea, ¿cuáles son esas cualidades que destacan por estas personas? O sea, ¿qué es lo que los hace geniales?
¿Cuáles son esas cualidades que hacen que las demás personas piensen que estas personas que estamos viendo aquí en este momento sean unos grandes líderes? ¿Cuáles podrían ser esas cualidades? Una podría ser, eran visionarios, ¿sí? Podríamos pensar que es por ese lado. Otras podríamos pensar que son personas que tienen carisma. Otras podríamos pensar que son personas que motivan a otras personas, y allí es donde se hace importante este tema. Si diferentes tipos de talentos, o sea, si reunimos que existen estas personas y que hay diferentes tipos de talento, estas personas posiblemente lo que hicieron fue revolucionar el cambio en el cual se estaban desarrollando. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Esperen un momentico. Voy a hacerlo aquí. Ellos lo que pudieron haber tenido y pudieron haber hecho desde la perspectiva de ser unos líderes transformacionales, o si direccionaban equipos, o podemos encontrar que tenían cualidades admirables, o podíamos encontrar muchísimas cosas. O sea, nos vamos a encontrar con muchísimas cosas allí. Así que puede pasar que nosotros, digamos, nos sentemos todos y les pregunte, oye, ¿cuáles serían esas cualidades admirables que tenían estas personas? Entonces, si tú ves, por ejemplo, a Richard Branson, si ves a Walt Disney, si ves a Jeff Bezos, si ves a Bill Gates, si ves a Elon Musk, si ves o sea, todas estas personas que están aquí. Entonces uno diría, ¿cuáles son esas cualidades en común? ¿Cuáles son las cualidades en común? Entonces, si quieres, escríbeme cuál podrían ser esas cualidades en común en el chat ahí que tú tengas, y me dices cuáles podrían ser esas cualidades en común que podían tener. A ver, vamos a ver quién me escribe. ¿Podemos ver chat, Carlos? Claro que sí, apenas yo te voy diciendo, apenas vayan dejando estas reacciones. Por ejemplo, Natalia Andrea nos dice, pensamiento siempre positivo. Ángela Hernández, liderazgo disruptivo. Valentina Pavón nos dice ideas diferenciadoras. María Fernanda, nos dice emprendimiento y trabajo en equipo. También Karen Andrea se une a determinación, y Edith Luz, siempre creyendo que lo iba a lograr. Ok, vale, gracias. Miren, entonces, ¿qué te quiero contar? Y es lo siguiente, como que pareciera que no hay una fórmula estándar. Si ustedes se dan cuenta, todos ellos tienen estilos de liderazgo diferente, como que pareciera que no hay una ¿cómo se llama? Una fórmula, una receta estándar, porque todos los líderes lo que básicamente desarrollan son su estilo de liderazgo. Si ustedes se dan cuenta, entre ellos han desarrollado su estilo de liderazgo. Cuando digo que desarrollan su estilo de liderazgo, eso no significa que no estén enfrentando desafíos similares. Todos ellos hasta cierto punto tienen que motivar a los demás, tienen que desarrollar talento, tienen que alinear a la gente, tienen que tomar decisiones, tienen que tomar decisiones difíciles en muchísimos casos, pero lo hacen con respuestas que tienen que ser desarrolladas. ¿Cómo así que respuestas que tienen que ser desarrolladas? Sí, que funcionan para ellos, que con el tiempo se convierten en únicas suyas, que los convierten en hábitos, que son los que hacen de ellos unos líderes excepcionales y diferentes, que los hacen esos hábitos, y la forma como ellos contestan, la forma como ellos hablan, la forma como ellos se relacionan, los empieza a ser únicos y los empieza a ser diferentes. Entonces, tú puedes tomar información, y esto siempre me lo vas a escuchar, es siempre en cualquier lugar que me escuches vas a encontrar esto, y es que una cosa es tomar la información y otra cosa es la aplicación de la información. Entonces, yo te puedo decir, existen 6 estilos de liderazgo por este lado, existe esta forma de liderar, existe esta forma de comunicar, pero de ti depende que cada uno de nosotros adopte su propio estilo de liderazgo. Así que hay factores que son muy, muy importantes, o hay habilidades que los líderes deben desarrollar para que sus equipos se vuelvan competitivos. Entonces voy a contarles una historia de este señor que lo que buscaba era, este señor se llama John Wooden, es un entrenador universitario. ¿Y qué se puede aprender de él? Miren, voy a contarles esta historia, y lo que es importante aquí
es los fundamentos. Los fundamentos. Para que uno pueda tener un equipo competitivo, debe centrarse inicialmente en los fundamentos. Entonces, ganar requiere de talento, triunfar requiere también de fundamentos y de personalidad. Entonces, ¿qué hizo este señor? Y esta historia no sé si alguna la ha escuchado alguna vez, pero lo que consiguió fue ganar el campeonato universitario en los años 60, más o menos unas 7 veces de seguido. ¿Qué hizo esto? Se sentaba con sus jugadores en el vestuario, y le dedicaba un largo tiempo a enseñarles cómo ponerse las medias. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo ponerse las medias? Le decía, revisen los talones, no queremos que queden arrugas, las arrugas las producen ampollas y las ampollas les harán perder a ustedes la efectividad o la actividad. Y si son realmente buenos, esa pérdida de actividad va a terminar con que despidan al entrenador. Entonces, lo que quiero mostrarte es esto. Les enseñaba a ponerse las medias. Y tú dirás, ¿cómo relaciono yo esto de esta manera? O sea, ¿cómo relaciono esto de esta manera? Entonces, espérenme, no sé si ustedes están viendo mi presentación. Así. Entonces uno dice, ¿cómo lo relaciono de esta manera? Dice, lejos de enseñarles a ponerle las medias, lo que hacía era un aprendizaje de que todas las cosas sencillas y básicas del trabajo que nosotros tenemos deben cuidarse a detalle. El autocuidado y el cuidado del equipo. Entonces, en lo que se fijaba era en el cuidado de los detalles, Ahora, la pregunta que yo te podría hacer es, ¿cuáles son esos fundamentos de tu equipo? ¿Cuáles son los fundamentos que yo le puedo enseñar a mi equipo? Y la otra que te podría hacer es, ¿estás trabajando en ellos? Miren, cuando yo jugaba baloncesto, recuerdo que el entrenador todos los días nos enseñaba doble ritmo, pases, lanzamientos, dribles, ¿sí? Y en muchas ocasiones a mí me fastidiaba muchísimo porque yo decía, todos los días hacer esa repetición, todos los días tener que hacer exactamente lo mismo, que si era la jugada 4, la jugada 3 o la jugada por la que uno empezaba o arrancaba el proceso, uno decía, pero ¿por qué nuevamente? ¿Por qué driblar nuevamente? ¿Por qué con la mano izquierda? ¿Por qué con la mano derecha? Lo que hacía aquí en este momento nos enseñaba esas bases o esos fundamentos que era lo que nos permitía a nosotros ir mejorando en cada partido. Cuando yo me di cuenta de que cada partido se empezaba a mejorar y mejoraba, decía, ok, o sea, esto quiere decir que si estamos trabajando en puntos claves como los fundamentos y nos lo está enseñando a diario, entonces eso era lo que hacía que pudieran ganar campeonatos. Entonces, para tener un equipo competitivo, lo primero que debes fijarte es en los fundamentos, en cómo le vas a enseñar a tu equipo a hacer las cosas. Trabaja en tu liderazgo, aprende los fundamentos y con esos fundamentos le enseñas a tu equipo los primeros fundamentos. Ahora, es importante que si tú vas a enseñar algo, y quiero que tomes nota que es muy importante esto. Si tú vas a enseñar algo, lo primero que haces es, lo haces tú y tú me ves cómo lo hago. Luego lo hacemos juntos. Luego lo haces tú y yo verifico la técnica que te enseñé para hacerlo. Y luego lo haces solo. Además de esto, esa técnica de hacerlo así, entonces lo hago yo, te muestro cómo se hace, lo hacemos los dos, luego lo haces tú, yo verifico la técnica y luego lo que haces es lo haces tú y te encargas de hacerlo y yo lo que hago es verificar luego qué está sucediendo en el proceso. Pero ¿qué complementa esto? Y toma nota de esto. Lo que complementa esto es que si tú empiezas a enseñarle a otro lo que estás haciendo, empieza a duplicarse la capacidad de las personas que están trabajando dentro de tu equipo.
las personas que están trabajando dentro de tu equipo. ¿Por qué razón? Porque aquí ya identificaste fundamentos, estilos de aprendizaje. Entonces le enseñas a la gente a hacer las otras cosas. ¿Qué sucede y por qué a veces no se da el tema del trabajo en equipo, o a veces no se trabaja muchísimo el tema de esos equipos competitivos? Porque pareciera que yo tomo la información, yo aprendo cómo se hace y luego no enseño. ¿Cuál es la razón de por qué yo no enseño? Porque no quiero que me corran la butaca, o no quiero que me pateen la lonchera, o no quiero, no sé si estamos con otras personas de otros países, pero lo que puedes estar escuchando es, no quiero que haya alguien mejor que yo que desarrolle habilidades superiores a las habilidades que yo tengo. Cuando eso sucede, es lo que me impide a mí dar la técnica completa. Ahora, hazte esta pregunta, y estas dos preguntas yo siempre las hago cuando estamos en los talleres presenciales o virtuales con las empresas, y les hago esta pregunta. ¿Quién de ustedes considera que podría dar más de lo que da en su empresa, pero no lo hace? Entonces casi todas las personas levantan la mano y dicen, yo podría dar más. Y ahora la pregunta que te doy es, ¿por qué no lo haces? Entonces hay muchísimas razones por las que no lo hacen. Porque mi equipo no ha crecido, porque estoy esperando cuando tenga un equipo, porque, o sea, hay muchísimas razones que te puedes dar. Esa una. Y la otra pregunta es, ¿por qué no le enseñas o por qué no le haces más fácil el trabajo a las personas que están haciendo el trabajo contigo? Entonces, te doy un ejemplo. Tú trabajas en una aseguradora o trabajas en una empresa de venta de X cosas. Entonces tú ya sabes que cuando se hace la venta se debe gestionar el documento X18, un ejemplo, por decirlo así de alguna manera. Y resulta que ese documento X18, lo que sucede es que tú ya sabes cómo llenarlo, pero no le enseñaste a la persona. Esa persona solo aprendió cuando estuvo en la capacitación, pero no lo ha hecho. La persona gestiona la venta, hace el documento y está llenando el X18 y dice, oye, ¿qué más irá en esta parte? Tú ya lo sabes, pero no se lo enseñaste. Entonces, eso es lo que en muchas ocasiones empieza a detener el proceso del crecimiento de ese equipo que se vuelve competitivo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo como líder dentro del equipo de trabajo que haga que la gente haga su tarea más fácil? Y tú te preguntarás, Darwin, pero tengo que hacerle las cosas más fáciles a las personas. Dime tu respuesta. Dame tu respuesta. En teoría, lo que deberíamos hacer es que las personas mejoren y potencien todas sus habilidades. Pero si nosotros nos quedamos pensando en cómo le puedo poner zancadilla para que la persona caiga y no crezca, ahí es donde cometemos a veces el error. Y tú dirás, no, eso no sucede en mi empresa. Ok, te entiendo que no sucede. Pero sí lo importante que debes hacer es empezar con los fundamentos. Hay cosas sencillas que para ti es claro, pero para la otra persona no es claro. Y uno dice, pero ¿cómo no puede ser claro? Y esto tiene que ver con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Y es que si yo estoy construyendo un equipo competitivo y estoy construyendo un negocio rentable a largo plazo, o estoy formando un equipo de trabajo, yo tengo que ser unas bases fuertes que son los fundamentos y sobre eso va creciendo los demás. Pero ¿qué es lo otro importante que un líder debe entender y debe aprender? Y esta es la segunda cosa que un líder debe desarrollar, es conocer los estilos de personalidad de cada una de las personas que componen el equipo. Así que voy a hacerles esta pregunta. Si tú tienes un equipo, puede que sí lo tengas, como puede que no lo tengas. Escríbeme ahí nada más o menos unas cuántas personas tienes en tu equipo. No sé, 10, 15, 18, 100, 200, 500, 1000, 18,000. No sé cuántas puedas tener. A ver, Carlos, ¿me ayudas a ver cuántas personas nos ponen? 12, 5, 8, a ver cuántas tienen las personas que están trabajando aquí. Tenemos, claro que sí, tenemos aquí equipos de 10, 6, 5, por ejemplo, se repite mucho 5 en este momento. 65, okay, por acá nos dice otra persona. Listo. Entonces, ¿qué es una de las áreas que, o sea, esto sí es, ¿cómo te lo puedo decir?
no puedes dejar, si quieres un equipo competitivo, no puedes dejar de hacer esto, y es conocer los estilos de personalidad de tu equipo. O sea, sea en ventas, sea en la parte administrativa, sea en una parte gerencial, sea en la parte donde tú estés trabajando, sea un equipo de gerencia media, gerencia alta, sean ejecutivos globales, sea lo que sea que tú trabajes, debes conocer los estilos de personalidad. Y lo que ustedes ven aquí es una teoría que viene de un señor que se llama William Marston. Él identificó que existen 4 estilos de personalidad principales: autoritario, detallista, estable y persuasivo. Son 4 estilos de comportamiento, y que esos 4 estilos de comportamiento tienen una mezcla. O sea, todos tenemos de las 4, ninguna es buena ni ninguna es mala, o sea, ninguna es buena ni ninguna es mala. Lo único que sucede es que unas sirven para una cosa y otras funcionan en otra cosa. Entonces, te doy un ejemplo. Una persona de tipo autoritario persuasivo podría ser de ventas de impacto, pero una persona de tipo de detallista estable podría ser de venta técnica, o una persona de tipo persuasivo autoritario podría ser de cierto tipo de ventas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, el líder debe tener identificados, por eso les preguntaba cuánto es su equipo de trabajo. Si yo tengo un equipo de trabajo de 6, de 8, de 10, de 50 personas, yo debo identificar mi estilo de personalidad, el estilo de personalidad mío y el estilo de personalidad de las personas que trabajan conmigo. Entonces, cuando el líder identifica los estilos de personalidad, si quieres, te puedes ingresar ahí en mi página web, que es www.darwinvargas.com. Más adelante lo puedes hacer. Y allí puedes encontrar diferentes pruebas y vas a encontrar las muestras que se pueden utilizar desde la perspectiva gerencial, desde el equipo de ventas, del equipo de servicio al cliente. ¿Y cuál es el fin de identificar esos estilos de personalidad? Determinar la forma de comunicación, cómo coacharlos, cómo gerenciarlos. Y esto me va a mí a ayudar a poder tener equipos de alta potencia o tener equipos de gran competitividad. ¿Por qué? Si yo identifico lo que identifica esta prueba, que tiene que ver con las dimensiones, o sea, con esas dimensiones de una persona, y una de esas dimensiones, por ejemplo, es cómo responde ante problemas y desafíos. Una persona de un tipo de detallista responde de una manera muy diferente a una persona de tipo estable ante los problemas y desafíos. Podría pasar que una persona de tipo autoritario dice, ¿cuál es la solución? Bueno, hagámosle esto, movámonos a ver cuál es la solución, qué podemos hacer, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero una persona de tipo estable te va a decir algo así como, oye, paremos un momento y dígame, ¿por dónde arrancamos? O sea, hay unas personas que son más enfocadas hacia una cosa y hay otras personas que son más enfocadas hacia otro lado. Otro punto clave aquí es cómo influyen en los demás su punto de vista. Ustedes se pueden dar cuenta que en las empresas normalmente hay unas personas que son más de estilo negativo, otras que son más de estilo positivo, otras que influyen más hacia adelante a las metas y los objetivos, otros que responden más hacia las personas. Entonces, ¿cómo influyen a los demás con su punto de vista? La otra tiene que ver cómo responde al ritmo del entorno y los cambios, cómo responde al ritmo del entorno. Miren, como tenemos 4 estilos aquí de personalidad, ustedes se van a dar cuenta de que si yo cambio la oficina de lugar o les digo, a partir de ahora vamos a trabajar desde la casa, hay personas que responden bien y hay otras personas que no responden tan bien. Y si les contara, yo una vez tuve una persona que trabajaba conmigo y antes de que empezara este tema de la pandemia, yo le dije, oye, buenísimo que te puedas ir a trabajar desde la casa, genial que lo puedas hacer. Y me dijo, Darwin, pero es que a mí no me gusta. Yo, pero ¿por qué no te gusta trabajar? ¿Porque prefieres ir a la oficina? Y sí, yo prefiero el contacto con la gente. Yo quiero que como que salir, palpar, ver las luces, todo. El trancón lo quiero. Y yo decía, es increíble porque es diferente la forma como esa persona responde entre entornos y responde hasta acá con cambios que se pueden dar. Ahora, otro factor importante es entender cómo responden a las reglas y procedimientos establecidos por otros. Si tú identificas el estilo de personalidad de tu equipo de trabajo,
te vas a dar cuenta en algún punto que una persona estable lo que hace es, por ejemplo, que le gusta trabajar en equipo, le gustan los procesos, una persona detallista es una persona que quiere más información, una persona autoritaria es una persona de logros y objetivos, y una persona persuasiva es una persona que está buscando relacionarse con más gente. Entonces, ¿qué pasa? El líder identifica eso en sí y lo que hace es luego identificarlo en su equipo. Cuando identifica en usted, identifica en su equipo, lo que hace el líder es empezar a alinear el estilo de comunicación suyo con el estilo de comunicación de la otra persona. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Que vas a saber cómo comunicarte, cómo manejar retos, cómo manejar conflictos, cómo manejar el ritmo, porque hay personas que son de ritmo un poco más pausado y hay otras personas que son de ritmo lento. Yo podría decirte que las personas autoritarias, las personas persuasivas, de alguna manera son personas que son de un ritmo más rápido que las personas que son de pronto estables o las personas que son detallistas. Entonces, ¿cómo manejan las relaciones? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué aspectos debe mejorar? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo trabaja? ¿Qué valores aporta? ¿Con quién suele hacer mejor equipo de trabajo? ¿Cómo lo debo o la debo gerenciar? Cuando yo identifico eso y entiendo cómo son, cómo actúan, cómo se comunican, cómo se motivan, qué esperan, adivinen esto. ¿Ustedes creen que no sería más fácil liderarlos? Carlos, ayúdame con esa pregunta. Si yo identifico cómo son, cómo actúan, cómo se comunican, qué los motiva, qué esperan, ¿sería más fácil liderarlos? A ver, sí o no, solamente sí o no, a ver qué más se repite. Por supuesto, claro que sí, nos están diciendo eso, sí, claro, claro que sí, sí, por supuesto. El 100% dice que sí. Ok, buenísimo. Esto es algo que sabemos que se debe hacer. ¿Saben qué es lo que sucede? Y aquí sí quiero ser muy honesto. Es que el día a día de lo que nosotros hacemos durante nuestro trabajo, entonces, por ejemplo, tengo que cerrar más negocios, estamos a 16 de marzo, estamos a 15, se deben cerrar más negocios, el día a día no me permite a mí que yo esté identificando eso, no, lo digo que lo hagas ya, y esa es una estrategia. Coge persona por persona, grupo por grupo de personas, empieza a identifícate tú primero, que eso tiene que tener un nivel de conciencia altísimo, te identificas tu estilo de personalidad, identificas el estilo de personalidad de tu equipo y poco a poco empiezas a trabajar con cada uno. Miren, no hay que desmotivarse si al comienzo le cuesta a uno trabajo. Lo que sucede es que mediante vas aprendiendo la teoría respecto de los estilos de comportamiento y demás, pues entonces vas empezando a aplicar. Por eso es que normalmente se contratan pues consultores o por eso es que normalmente se contratan coach con el fin de que te ayudemos de alguna manera a implementar eso dentro de tu empresa. Y eso va a hacer que sea un poco más rápido. Porque el día a día a veces me va a llevar y dice, ay, pero yo tengo que aprender esto. Sí. Y tienes que aprender esto. Sí. Tienes que aprender los fundamentos. Sí. Tengo que enseñárselos. Sí. Tengo que entrenarlos. Sí. Tengo que comunicarme. Sí. Eso es lo que hace que tengas equipos competitivos. Entonces, punto 1, los fundamentos. Punto 2, los estilos de personalidad. Pero dentro de los estilos de personalidad también quiero mostrarte una cosa y es lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos, cuando nosotros vemos los estilos de personalidad, también debemos identificar que una cosa es las personas en su ambiente natural y otra cosa muy distinta es las personas en su ambiente adaptado. Escucha esto. No sé si han notado ustedes que hay personas que se comportan de una manera cuando hay una fiesta familiar o algo así y cuando están en su trabajo. Yo estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de eso. El estilo natural que vendría siendo para que lo puedas identificar es como una persona se comporta cuando está completamente cómodo, o sea, está completamente cómodo, relajado en su casa y no le exige su ambiente nada en particular, o sea, nada en particular. Y el estilo adaptado es el estilo de comportamiento que se da en cualquier situación social. Se refleja desde la vestimenta hasta los modales que debe usar. Entonces, ¿qué pasa? En su estilo natural, una persona puede ser
persuasivo, que es la imagen que ustedes están viendo, y en su estilo adaptado requiere de persuasión, pero también requiere de detalle. Entonces, en su ambiente natural no requiere, si notan el gráfico, no requiere de detalle en su ambiente natural, pero sí requiere en su ambiente adaptado. La distancia que hay entre estas dos, es lo que hace a veces que las personas tengan estrés, que no sepan cómo actuar, que no sepan cómo ejecutar acciones y tareas, que no sepan cómo modificar sus conductas y sus acciones, que no sepan cómo comunicarse. Entonces, cuando el líder identifica esto y revisa, ok, ambiente natural, ok, siempre es más importante que las personas también identifiquen la diferencia que puede haber entre cada uno y su estilo. Y además, eso me va a permitir a mí gestionar mi estilo de comunicación para ver si se puede dar de una forma más original, pero también que todos los miembros se comuniquen. Y aquí va el otro secreto que tiene que ver con esto, y es, todos deben saber la misma información. Si yo soy el líder y trabajo con un equipo de trabajo que conozco su estilo de comportamiento, si yo los conozco, ok, buenísimo. Pero si el equipo no conoce la teoría de esto, no va a saber cómo comunicarse conmigo, ni va a saber cómo comunicarse entre ellos. Aquí es donde la importancia de que todos sepamos la misma información. Entonces, por eso deben tener los mismos fundamentos y la misma información desde esa perspectiva para poderlo entender. Y el tercer punto tiene que ver con la inteligencia emocional. Mire, si yo quiero construir equipos competitivos y quiero tener gente, o sea, con unas estrategias donde mis equipos funcionen y demás, debo identificar que existe una cosa que se llama inteligencia intrapersonal, existe una cosa que se llama inteligencia emocional, existe una cosa que se llama inteligencia social. Y hoy me voy a centrar solamente sobre esta perspectiva de inteligencia emocional. Cuando estamos hablando de esa inteligencia emocional y cuando estamos hablando de esto, es la capacidad que tiene una persona de seleccionar, de controlar o de gestionar sus emociones. Sus emociones. Miren, yo estoy seguro que los que están aquí en este taller, muchas ocasiones hemos escuchado la importancia que tiene la inteligencia emocional, pero pareciera que a pesar de que sabemos la importancia que tiene, como que pareciera que no lo aplicamos dentro de las organizaciones. Entonces las personas explotan, miran mal, no tienen transparencia en la comunicación, como que no gestionan sus emociones. Y aquí lo que yo te quiero contar es cómo la inteligencia emocional te ayuda a mejorar el trabajo en equipo o hacer que tu equipo sea mucho más competitivo. Hay unos estudios que se han hecho en los últimos años de las personas que trabajan el tema de psicología positiva y demás y han encontrado una serie de habilidades que hacen que desde que Daniel Goleman más o menos en el año 95 encontró el tema de inteligencia emocional, hacen que los equipos de trabajo empiecen a funcionar. Entonces, ¿qué es esto? Un equipo de trabajo, por ejemplo, en el 88 encontraron que un equipo de trabajo es un grupo pequeño, más o menos entre 4 y 9 personas, que están organizadas o integradas para gestionar o para hacer una acción, ¿sí? Que tienen unos objetivos específicos, que tienen una posibilidad y una interacción frecuente. Y el objetivo con estos equipos es que encuentren la información con los recursos suficientes para tomar decisiones de forma autónoma. El concepto de inteligencia emocional abarca esas habilidades que en las relaciones en las que ellos están puedan ayudar a gestionar esas emociones entre ellos. Y una de las cosas claves dentro de un equipo de trabajo, para que vamos tomando nota, ahí es la transparencia en la comunicación. La transparencia en la comunicación, ¿qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a intercambiar pensamientos, a intercambiar sentimientos, a intercambiar información contigo de mi equipo de trabajo, la confianza aumenta y eso hace que las relaciones se vuelvan mucho más significativas. Entonces, la transparencia y la comunicación lo que hace es que haya más honestidad y claridad en las ideas. Cuando éramos chicos, escucha esto, cuando éramos chicos, ¿qué sucedía?
nos costaba trabajo en las escuelas o en los colegios, hasta en la universidad, levantar la mano para dar nuestra opinión. ¿Y eso por qué se daba? Porque a veces decíamos, qué miedo que lo que yo diga no sea bien tomado. Podría ser una. O que de pronto haya un malentendido en lo que yo diga. O de pronto yo voy a decir algo tóxico. O alguien tiene prejuicios dentro de lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando se habla de que exista una transparencia en la comunicación, eso empieza a romperse. Nos conduce la inteligencia emocional de alguna manera a crear como un sentimiento de conexión entre los diferentes integrantes del grupo, de tal forma de que haya un reconocimiento de tus emociones, un reconocimiento de mis emociones, un reconocimiento de las personas que están dentro del equipo de trabajo, y eso hace que haya un mayor rendimiento dentro del equipo de trabajo o dentro del grupo de trabajo para que sean unos equipos competitivos. Muchas personas discuten que un grupo hace esto, que un equipo hace esto, que un equipo de alto rendimiento. Yo jamás me quiero quedar con que sí debe entender que un grupo, cada uno tiene individual sus objetivos, pero están integrados, y que un equipo va hacia un mismo lugar. Pero sea grupo, sea equipo de alto rendimiento, lo primero que debería uno empezar a trabajar es este tema de la transparencia de la comunicación. ¿Cómo se da esa comunicación? ¿Cómo hay transparencia? ¿Cómo se ejecuta la interacción entre el uno y el otro? Y que no hayan prejuicios. Miren, cuando yo llego a una empresa nueva, y si tú llegas y me dices algo como, mira, Pedro es el negativo de la empresa. Adivinen qué va a pasar cuando yo entro y veo a Pedro. Empiezo a escucharlo y digo, no, pero no se escucha tan negativo. Pero ya estoy predispuesto a eso. Cuando llega una persona nueva a tu empresa, ¿qué sucede? Llega y le dices, tenga cuidado con lo que dices porque la jefe es enojona, o ten cuidado porque esta persona se la pasa diciendo chisme, o ten cuidado porque esta no sé qué. Hay que tener muchísimo cuidado en el tema de esa comunicación. Punto 2 importante dentro de la comunicación de la inteligencia emocional. Capacidad de escucha y darse cuenta. ¿Qué significa esto? El saber escuchar en un grupo de trabajo tiene un valor extraordinario. Recuerda una cosa. Para tener resultados mediocres hay que hacer acciones buenas. Para tener resultados buenos hay que hacer acciones excelentes. Para poder tener resultados excelentes, adivinen cómo deben ser mis acciones. Carlos, ayúdame con qué pondría las personas. Para resultados mediocres, acciones buenas. Para resultados buenos, acciones excelentes. Para resultados excelentes, ¿cómo deben ser las acciones? A ver, ¿qué nos dicen las personas? ¿Cómo deberían ser? Perfecto, nos responden mucho que extraordinarias, también que diferenciales. Son las dos respuestas que se repiten por parte de nuestros asistentes. Ok, buenísimo. Así es, deberían ser extraordinarios. O sea que debemos pasar de ser ordinario a extraordinario. ¿Esto qué tiene que ver con la capacidad de escucha? Saber escuchar dentro de un equipo o dentro de un grupo de trabajo tiene un valor que ustedes no se imaginan. ¿Cómo aprendo yo a escuchar? Una cosa importante es filtrarlo desde la perspectiva de la otra persona, hacer empatía, ayudarle a que las personas aporten ideas, a que hayan contribuciones, a que yo pregunte, a darle valor a lo que diga la otra persona, a valorar el esfuerzo que está haciendo la otra persona, a entender que existe otra opinión, a entender que existe otro punto de vista, y mediante el tiempo que vamos trabajando juntos, vamos identificando que cada uno de los hacen parte del equipo, van a estar entrando en más confianza porque van a estar entregando su información porque los demás lo escuchan.
Y el otro punto clave es las normas y el respeto mutuo. Dentro de la inteligencia emocional se deben establecer normas claras, ¿sí? Y respeto. ¿Cómo debe ser el respeto? Es importante que se respeten las diferencias de forma individual, haciendo que haya una integración dentro del equipo de trabajo, pero que de tal manera que las personas no sientan que cuando dicen algo sean atacados, sino que hay una norma. Esto va a hacer, de alguna forma, que tu equipo funcione de una manera donde los factores de inteligencia emocional empiezan a tener relevancia dentro del equipo. Y muchas de esas investigaciones que ustedes, yo estoy seguro que han visto alguna vez en el tema de inteligencia emocional y demás, hacen que la inteligencia emocional una al equipo de trabajo y eso le va a dar sentido de identidad del equipo, del grupo de trabajo del equipo, sentimiento de que hay efectividad en el grupo y confianza entre las personas o entre los integrantes del equipo. Cuando nosotros logramos ese punto o ese factor diferencial, vamos a encontrar que nuestros equipos se van a volver más competitivos. Entonces, 3 cosas para empezar a trabajar, para finalizar. Una, que tiene que ver con los fundamentos. ¿Qué es lo que hace que se enceste más rápido o que tenga más efectividad? Si estoy haciendo con la metáfora del baloncesto, ¿qué es lo que hace? El drible, el lanzamiento, la jugada, ¿qué es lo que hace? Ahora en tu empresa, ¿qué es lo que hace? Ese es el fundamento. Los documentos, las citas a los clientes, el cierre de negocios, la efectividad en qué. Ese es el fundamento. Le enseñas a la gente cómo hacerlo, le muestras cómo se hace y luego lo que identificas es en qué puede estar mejorando o fallando y yo lo apoyo o le digo cómo se hace mejor. Punto 1. 2. Tiene que ver con la personalidad. Identifico mi personalidad, identifico los estilos de personalidad de los demás y cuando lo identifico los demás, mi equipo de trabajo lo conoce, sabe cómo es mi estilo de comportamiento, sé cuál es el estilo de comportamiento y todos los alineamos a un estilo de comunicación de tal manera de que empieza a fluir el equipo. Y 3, manejamos temas de inteligencia emocional que hacen que mi equipo tenga una identidad, que hace que mi equipo sea mucho más efectivo, que hace que la comunicación sea muchísimo más flexible y se puedan comunicar más efectivamente. Esto va a hacer que su equipo sea muchísimo más competitivo y que usted logre mejorar el desarrollo de su liderazgo. Nunca dejes atrás, jamás dejes atrás un tema que tiene que ver con el desarrollo de su liderazgo o el desarrollo de su autoliderazgo. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía para decirles el día de hoy. Espero que haya sido súper productivo para ustedes y que lo puedan implicar ya. Carlos, ¿preguntas tenemos? Perfecto, Darwin. Muchísimas gracias por esta sesión, por esta información tan importante. Sabemos que el tema de los equipos es vital dentro de las organizaciones. Bien, antes de ir con las preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente para que participen de este sondeo, pues es la forma que tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que en Latin Pyme y en Unipyme siempre buscamos traer a los profesionales más capacitados junto a los temas de actualidad, esos que a usted le interesan y cuya información quieren empezar a aplicar en sus empresas, en sus negocios o en sus futuros emprendimientos. Así que los invitamos rápidamente que participen de este sondeo para ir luego, pues obviamente con las preguntas que ya tenemos en nuestro chat para nuestro conferencista. Los invitamos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también a que participen con estas preguntas en el chat. Vamos a tener este espacio final para resolverlas. Bien, vamos entonces esperando para que participen nuestros asistentes del sondeo. Les recuerdo que es vital, importante este tema para nosotros, tener esta opinión por parte de ustedes. Y pues nada, vamos a esperar unos segundos y luego vamos con las preguntas. Vamos a esperar unos segundos más. Vamos a darle chance a algunos
para que contesten el sondeo y vamos entonces con las preguntas. Perfecto. Cerramos ya nuestro sondeo, volvemos con nuestro conferencista y vamos entonces con preguntas que tenemos ya para nuestro conferencista. ¿Cuáles son esos errores más comunes que se cometen al momento de liderar equipos de trabajo? Vale, buenísima pregunta. Mira, uno de los errores era lo que estaba comentando, que tiene que ver con no identificar el equipo, cuáles son sus estilos de comportamiento, su estilo de personalidad, sus retos, talentos y qué es lo que aporta esa persona a tu equipo. O sea, cuando nosotros no identificamos eso, cuesta bastante trabajo. Mire, yo te puedo contar una vez una cosa que me sucedió y yo he tenido la fortuna de alguna manera de poder hablar en público sin problema desde que creo que estaba en el colegio, sin problema. Pero yo alguna vez tuve un trabajo donde yo le decía a la persona, oye, ven, jefe, por decirlo así, ¿por qué no hacemos esto y hacemos este taller y le dictamos esto a la gente y le enseñamos esto a la gente y eso va a ayudar que podamos tener muchísimo más clientes? Y me decían, no, pero ¿quién lo va a hacer? Yo le decía, yo lo puedo hacer. Ah, pero es que tú, ¿qué experiencia tienes en eso? O sea, que pareciera que no conocía a la persona con la cual estaba trabajando. Y algún día lo hicimos y, oye, sí funciona, pero ya fue como al final donde ya estábamos terminando la relación con esa empresa. Entonces, es una de las cosas o de los errores que se pueden cometer en las empresas. Perfecto, seguimos con más preguntas. Por aquí nos dejan en el chat esta siguiente pregunta. ¿Qué tendencias se imponen para liderar equipos cuyos integrantes trabajan de manera remota? Mira que lo que yo les conté ahorita aquí se puede aplicar de manera remota y se puede aplicar de manera presencial. Casi que yo te puedo contar que lo que estaba diciendo tenía que ver con equipos remotos muchísimo, porque yo debo identificar, miren, la comunicación así sea telefónica, o sea, casi que yo puedo coger un teléfono y decir, si tú sonríes, con decirte esto, si tú sonríes nomás antes de empezar a hablar y vas a hablar, la comunicación es muy diferente, o sea, es muy diferente a como lo harías como, y ese, y ese, y ese, todo eso se escucha. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de una comunicación efectiva también debo identificar mis estilos de comportamiento y el comportamiento de las personas. Debo saber cómo manejar, yo escuchaba a un amigo cómo pilotear a diferentes estilos de personalidad, pero adicional a eso, debe saber la gente, y esto sí es un error gravísimo que se comete en los equipos remotos. No saben cómo lo están siendo supervisados. La persona debe saber y debe identificar cómo lo está supervisando, porque si yo estoy hablando de proyectos, o estoy hablando por KPIs, o estoy hablando por OKRs, o estoy hablando por producción, debe la persona tener clarísimamente identificado cómo es que tú la vas a supervisar, cómo es que vas a direccionar y cómo es que la persona sabe si está haciendo bien o no el trabajo. Y eso es uno de los errores que se comete. Perfecto. Cuando son las 11:52, vamos a darle paso a Joe Silva, quien tiene preguntas de nuestros asistentes. Bienvenido, Joe. Buenos días, Carlos y Darwin. Nos pregunta Lisette Marín, ¿cómo podemos involucrar de manera efectiva a los directivos con estas nuevas iniciativas? Esa es una muy buena pregunta. Porque hay una cosa que sucede en nuestros países. Yo tengo la fortuna de trabajar con varios países de Latinoamérica y una de las cosas que sucede en muchas ocasiones es que no quiero ser evidenciado como gerente o líder de los estilos de comportamiento mío respecto de los demás, o no necesito yo gestionar mi inteligencia emocional respecto de lo que los demás deben hacer. Y es ayudarles a gestionar un nivel de conciencia alto, o sea, el nivel de conciencia tiene que subir muchísimo. Si yo quiero resultados grandes, debo hacer cosas extraordinarias, por eso les decía, pero no podemos estar haciendo acciones buenas y dando los mismos resultados. Y yo creo que ustedes han escuchado que Albert Einstein siempre decía, locura es buscar los mismos resultados haciendo las mismas acciones. Perdón, cambiar los resultados buscando las mismas acciones. Debemos hacer acciones distintas. ¿Qué es lo que podemos hacer? De alguna manera existe un liderazgo de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo le puedo mostrar que los resultados se pueden dar, se puede ejecutar.
y casi siempre un gerente está buscando es qué resultados se pueden lograr con eso. Perfecto, seguimos entonces con más preguntas. ¿Qué recomienda en cuanto a mediciones para saber qué tan competitivos son los equipos? Vale, hay muchísimas mediciones, por decirlo de alguna manera, pero te soy muy honesto. O sea, quiero que entendamos esto. No se trata de las mediciones, sino del plan de acción que se ejecuta con la medición. Entonces, por ejemplo, tú puedes medir los estilos de personalidad que les hablé hace un momentico, pero si el equipo no lo pone en funcionamiento, no va a funcionar. Entonces, por más que hayan mediciones, hay distintos tipos de mediciones. O sea, por ejemplo, esta era una, entonces yo puedo comparar, yo puedo hacer una medición del cargo, estilo de comportamiento del cargo, y luego lo que hago es correlacionarlo con la persona que está en el cargo o la persona que yo quiero que vaya al cargo. Entonces, te doy un ejemplo. Yo necesito un gerente financiero, hago la prueba del gerente financiero, identifico que es una persona autoritaria persuasiva, y luego el que está en el cargo es una persona estable detallista, por decirlo así de alguna manera. Entonces, ¿qué acciones debería yo tomar? Una podría ser ayudarle a que el estilo adaptado se acerque más al estilo de personalidad que yo requiero en el cargo. O la otra es buscarle otro lugar a esa persona para que esa persona se ubique y yo ubico a la persona de acuerdo al estilo de personalidad. Pero eso pareciera que no se da en el ¿cómo se llama? En el día a día, porque pareciera que estamos siempre de urgencia y no de planificación. Y la planificación es la que hace que esto se pueda lograr. Perfecto. Ángela Hernández nos pregunta, ¿cómo manejar a un integrante que no sigue el ritmo del equipo? Ok, en inteligencia emocional, que era lo que les estaba diciendo, tiene que haber una cantidad de escucha y miren, no sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio, en la universidad, que habían unos profesores que eran buenísimos con uno y que llegaban y decían que identifican, oye, este es bueno para hacer resúmenes, este es bueno para no sé qué, este es bueno. Es que identifiques para qué es bueno y ejecutar y hacer acciones de tareas que tengan que ver con lo que esa persona es buena, para que se enganche con el grupo de trabajo. Porque sí vamos a encontrar que hay personas que puede que sean lentas, por decirlo así de alguna manera, pero no es que sea la persona así. Lo que pasa es que tal vez pueda que no entienda el proceso. Entonces, fundamentos, vamos al proceso, le explicamos el proceso, la persona lo entiende, le apoyo, lo hacemos juntos, le muestro nuevamente, lo hace solo y si no lo hace, ahí sí ya es diferente. Pero si yo ya me he tomado el trabajo de hacerlo, ahí sí es otra cosa. Perfecto. Vamos a darle paso nuevamente a Joe Silva, quien tiene una pregunta más de nuestros asistentes. Sí, Carlos, Magnolia Restrepo nos pregunta, como experto, ¿qué recomendación brindas para el liderazgo en empresas del sector público, comprendiendo la gran cantidad de contratistas en los equipos de trabajo? Vale, yo en alguna ocasión trabajé en una empresa pública y lo que pude entender adentro era una cosa y es esta. Cuando pareciera que no hay sentido de pertenencia, cuando pareciera que, digamos, no sé, hay personas que trabajan por OPS o hay personas que como que no tienen una relación directa, hay que buscar la forma, debes buscar la forma de encontrar qué es lo que hace que la persona se enganche, no por el dinero que recibe al mes, sino por la acción que ejecuta y eso cómo está conectado con el propósito que tiene esa persona dentro de la empresa. Si yo logro encontrar cosas como esas, es mucho más factible que la persona sienta un sentido de pertenencia por lo que está haciendo. Y eso va a hacer que sus acciones empiecen a mejorar. Entonces va a cambiar hábitos, va a cambiar comportamientos, va a cambiar actitudes. Pero si no se puede identificar eso, casi que pareciera que la gente está trabajando por el salario, sueldo, honorario, como le quieras llamar, y no hay ningún sentido de pertenencia. Entonces identifica cómo conecta esa persona con el proceso, cómo conecta el proceso con lo que hace en su vida y lo que hace en su vida, cómo hace que lo haga más emotivo de ejecutar la acción que hace. Sería eso. Perfecto. Jennifer Alexandra nos pregunta, ¿cómo aplicar estos temas en el momento de la selección del personal?
En el momento de selección de personal es mucho más práctico. Mira, lo que se hace normalmente es, se hace una prueba que en el caso mío yo manejo una que se llama Futura Job. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, le envío la prueba, por ejemplo, y Carlos es el gerente que está por encima de este cargo y está con el de recursos humanos. Lo que hacen ustedes es, hacen una prueba que identifique el estilo de comportamiento del cargo. Y luego lo que hago con los candidatos, lo que hago es comparar el estilo de comportamiento. Al identificar el estilo de comportamiento, reviso hojas de vida y demás que se acerquen a lo que yo estoy buscando en el cargo desde la parte técnica. Y desde la parte del estilo de comportamiento, ¿cuál se ajusta? Entonces, el que más se ajuste es el que uno elige para hacer la entrevista, para luego para contratar a la persona. Perfecto, vamos con una pregunta más. Oscar nos pregunta, ¿cuál es el secreto para convertir un empleado en coequipero? Miren, no hay secreto. La verdad, no hay secreto. La única acción que yo voy a hacer es que él sienta que es importante y que lo que él hace es importante para él y para la empresa. Si una persona trabaja contigo y tú lo tienes como subyugado, como controlado, como que no puede decir de más, como que si da una idea, la idea es tonta, perdón la palabra, pero la palabra sería tonta, o que si uno va a aportar algo y dice, no, eso ya se hizo, eso nunca se hizo. La persona entra, yo quiero que identifiquen esto, la persona cuando entra a una empresa, y yo te lo digo porque yo he entrado a varias empresas cuando entraba uno a trabajar y uno tiene un nivel de compromiso altísimo cuando uno entra, o sea, es un nivel de compromiso altísimo y fuera de eso tiene un nivel de emoción y actitud altísimo porque estás haciendo algo nuevo. El tema es que eso empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Y por qué disminuye? Porque el nivel de responsabilidad pareciera que no es importante lo que uno hace. Cuando tú coges a una persona de un equipo de trabajo y empiezas a potencializarle lo que les decía, los fundamentos, lo conoces, identificas cómo se comunica y demás, esa persona va sintiendo más empoderamiento por lo que hace y por eso va a ser tu super coequipero. Perfecto, Darwin, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla empresarial del día de hoy. Pues muchísimas gracias a Latinpyme y a Unipyme por invitarme. Me encantó estar con ustedes. Espero que esta información haya sido muy, muy productiva para todos. Perfecto. Bien, a ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla empresarial, que va a ser el próximo miércoles. Vamos a hablar sobre el dropshipping, cómo utilizarlo para aumentar ventas en línea. El objetivo es guiar y acelerar la transformación digital, comercial y las ventas de las empresas. Entonces ya saben, el próximo miércoles desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía es la cita con nosotros. Bien, nos encontraremos entonces hasta ese día. Nos veremos más adelante. Hasta pronto.